ustedes estuvieron viendo los números normalitos, ¿listo? Los números, si no estoy mal, creo que fue del 1 al 1000. Quedamos en un quiz pendiente desde más o menos primer periodo, pero yo nunca se los hice. Nunca les hice ese quiz de los números, ¿listo? Entonces, de igual manera no es forma para que no lo sigan practicando, sino pues para que lo sigan usando, ¿listo? En cualquier momento yo les puedo poner algún quiz, alguna actividad sobre los números, entonces pues para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Entonces, como les aparece a ustedes en el título, el día de hoy vamos a estudiar, o bueno, vamos a ver la diferencia entre los números ordinales y los números cardinales, ¿listo? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre los ordinales y los cardinales? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Pues sí, son diferentes, pero la verdad no sé. ¿Pero en qué son diferentes? Que unos son cardinales y los otros no, mentira. No sé, profe. Se me olvidó. Ni idea. Ujú. Es lo mismo decir 1, 2, 3 a decir primero, segundo y Mm, tercero. Que uno no van más usados como a la organización, por decirlo así, como a nombrar cosas. Como la posición de algo, podría Sí, ser. ¿Y los otros para qué son? para contar. Para Para contar. contar. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros vamos a hacer el día de hoy énfasis en los ordinales, ¿listo? Los cardinales, ustedes ya son expertos en eso desde que son muy pequeños, entonces se van a nombrar, pero no vamos a enfatizar mucho en eso, ¿listo? Entonces, como ustedes los decían, los números cardinales son aquellos que nos sirven para contar. Entonces, desde el 1, mejor dicho, tenemos muchísimos números, son los normales, los que nosotros siempre hemos utilizado. Estos números se utilizan para contar, para decir la edad, para decir cuántos objetos hay en algún lugar, mejor dicho, para casi todo, ¿listo? Encontramos los números ordinales, que como nos aparece aquí más o menos en la descripción, se utilizan para decir la posición de algo, ¿listo? En una lista. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, eh, les nombran los puestos de cada periodo, entonces, quién quedó en el primer, en el segundo y en el tercero, ¿listo? Normalmente no se dice o bueno, ustedes le podrían decir puesto número 2, puesto número 3 y puesto número 1, lo pueden decir en el español, sí, pero también se puede utilizar en el primero, segundo y tercero. ¿Listo? Eh, um, También se utiliza para cuando ustedes van a decir alguna fecha. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a decir la fecha de su cumpleaños, o por ejemplo les preguntan, no sé, ¿cuándo cumples años? ¿Cuándo naciste? ¿Qué día soy? Entonces, normalmente, para cuando vamos a decir una fecha, también se utilizan los números ordinales. ¿Listo? Normalmente, como aparece aquí en la parte de abajo, la mayoría de los números ordinales terminan en TH. Absolutamente, por así decirlo, el 95% terminan en TH, ¿listo? Son muy fáciles de aprender, pero hay tres números que cambian tanto en su escritura como en su pronunciación. Tenemos el número 1, que el número 1 quedaría first. Si ustedes se dan cuenta cuando, no sé, ponemos la fecha o algo así, no se pone el 1, sino se pone, bueno, sí, se pondría el número 1 y se pone la S y la T. Listo, que quedaría first. El número 2, el 2, quedaría como second. Listo, se pone el 2 y la N y la D en la parte de arriba. Listo, y tenemos el 3, que quedaría third, que quedaría el número 3 y la R y la D en la parte de arriba. Listo, estos son los únicos tres números que cambian en los ordinales. De resto, prácticamente todos quedan iguales, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver una pequeña lista y comparación de los números cardinales y los números ordinales, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando vamos a contar algo podemos decir 1, one, pero cuando queremos decir una fecha, una posición y demás, podemos decir first, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, son los únicos tres que cambian.
De ahí en adelante, lo único que ustedes tienen que hacer es ponerle una T y una H al final. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el for quedaría prácticamente igual, pero se le añade una T y una H. ¿Listo? El 5 sí cambia un poquito, porque si ustedes se dan cuenta, se le quita la V y la E y se le pone la T y la H. ¿Listo? El que cambia también es el 9, se le quita la E y se le pone la T y la H, y de resto, si ustedes se dan cuenta, todos son iguales. ¿Listo? 11, entonces se le pone la T y la H, 12 también, y así con todos en adelante. ¿Listo? Obviamente los números cardinales sí siguen quedando todos prácticamente igual. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes van a decir, por ejemplo, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ustedes no dicen, por ejemplo, 21. No, ustedes dicen 21st. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, hoy estamos a 21 de julio, ¿cierto? Ustedes no dicen 21, sino dicen 21st. Por ejemplo, para decir su edad, sí, si ustedes tienen 21 pueden decir 21, pero para las fechas siempre se usa el first, el second y el third. ¿Listo? Entonces quedaría 22nd and 23rd. No quedaría 22 ni 23. No sé si hasta ahí más o menos se entiende un poco. Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Son muy fáciles, son muy fáciles. Lo único que cambia es Pero el en first. pronunciación es casi igual, ¿no? Dime. En pronunciación es casi igual. Sí, lo único que tú le añades al final es como, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando había una T y una H, se pronuncia con la lengua en la mitad de los dos, o bueno, de los dientes superiores e inferiores? Entonces, si por ejemplo ustedes quieren decir 11, entonces normalito, cardinal, suena 11. Pero si ustedes quieren ponerle el ordinal, is 11. Al final suena como una pausita. Para nosotros, o bueno, para mí a veces es un poco difícil pronunciarlo, porque claramente nosotros pronunciamos de una manera totalmente diferente. O sea, para los latinos es un poco difícil, pero igual se puede. Lo único que tú haces es como al final sacas la lengua, la pones en la mitad de los dientes y ya, así suena, como para que se vea un poquito la diferencia. Pero en la escritura es muy fácil, siempre se le añade la T y la H, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a decir 31, entonces no es 31, sino 31st, ¿listo? Pero esto es pues más que todo para el tema de las fechas. Ya sabemos que 100 se dice hundreds y 1000 se dice thousand, ¿listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No, ya no. Ok. Entonces, ¿cómo se dice la fecha en inglés? How to say the date. Hay muchísimas maneras de decirlo, listo, hay muchísimas, hay maneras largas, cortas de decirlo, ya depende de ustedes cómo lo deseen decir, listo. El día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre Estados Unidos y cuál es la diferencia entre, por así decirlo, el Reino Unido, listo, Inglaterra. Entonces, pues no es mucha la diferencia, pero el orden, si ustedes se dan cuenta, cambia totalmente. Entonces, una manera de ustedes decir la fecha es la que les aparece aquí, donde dice 1, ¿listo? Entonces, ustedes lo primero que ponen es el month, que sería el mes. Después pondrían el day. Después iría ya sea el ordinal o el cardinal number. En este caso, claramente es el ordinal number. Y después iría el of y el año. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la fecha de hoy. El mes sería julio, July. Después iría el day. Si ustedes se dan cuenta, no es 21, sino 21st. Siempre en la parte de arriba es necesario que ustedes pongan la terminación. ¿Listo? Entonces, si es 21, 22 o 23, cambia. Y de resto se le pone la T y la H. ¿Listo? Se pone el of y se pone el año. ¿Listo? Esta es la manera más larga para que ustedes puedan decir la fecha. Pero pues claramente, Profe, dime. o sea, en 1, 2 y 3 cambia. 21, 22 y 23 también cambia. Claro, sí.
Entonces, Todos 1, 2, los 3, números que tengan 1, 2 y 3 van a cambiar. 31, 32, 33, etcétera. 41, 41. 42, sí. Ah, Pero, por listo. ejemplo, el 3, el 14, el 15, no, esos siguen totalmente iguales. ¿Listo? Eso sí no cambia. Pero de resto sí todos, absolutamente todos. Gracias, Si profe. ustedes se dan cuenta, nosotros nunca, o bueno, cuando vamos a llenar algún formulario sí ponemos la fecha completa, pero normalmente decimos julio 21, nunca, digamos que no es redundante, o no sería muy redundante decir el año, porque pues ya todos sabemos en qué año estamos. Ya si queremos decir la fecha de nacimiento, pues ahí sí tendríamos que especificar. ¿Listo? Esa es la manera más larga de decirlo. Y digamos que cuando ustedes lo hacen de esta manera, demuestra que tienen un nivel en inglés alto. ¿Listo? Ustedes pueden decir, bueno, julio 21, pero entonces, para que suene un poquito más avanzado, entonces ustedes lo podrían decir de esta manera. July the 21st of 2020, como les comenté al principio de año, se puede dividir en dos 2020, o pueden decir 2020, ¿listo? De las dos maneras lo pueden decir. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de Estados Unidos y del Reino Unido hay una gran diferencia. Aquí en Colombia, ¿cuál es el orden que se utiliza? Primero va el mes, día, año. ¿Cuál es el orden que se utiliza acá? Día, mes y año, ¿no? Día, mes y año, ¿no? Día, mes y año. Entonces, si lo vemos así, corresponde a el que se utiliza en el Reino Unido o al de Estados Unidos. El de Reino Unido. El de Reino Unido, ¿cierto? Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, aparece primero el día, después aparece el mes y después aparece el año. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Primero se pone el mes, después el día y después el año. ¿Listo? Se cambia. Pero entonces esto es de pronto para que ustedes puedan evidenciar la diferencia en que no es el mismo orden. ¿Listo? Entonces, encontramos, por ejemplo, aquí el 7 de marzo. ¿Listo? Entonces, claramente, como en Estados Unidos primero se pone el mes, entonces quedaría March the 7. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, se quita el day, el que aparece aquí en la parte de arriba se quita. Entonces quedaría March 7. Lo pueden decir, es una manera muy informal de decirlo, pero está bien. Listo, así no esté la T y la H, porque ustedes saben que el 7 lleva la T y la H en la parte de arriba. Entonces, es necesario para cuando ustedes van a llenar un formulario, no sé, algo de una entrevista o algo así, sí es necesario, pero de resto no, por así decirlo de una manera muy informal, no es necesario, ¿listo? Y entonces aquí en el Reino Unido, claramente sí, primero se pone el día, se pone la T y la H y después se pone el mes. Entonces en el Reino Unido, como yo les he dicho siempre, ellos son muy rectos. Ellos, tanto la pronunciación, la manera de escribir, todo es muy limpio, listo, como muy formal. Entonces ellos a veces, o la mayoría de las veces, no se saltan las cosas como en Estados Unidos, sino siempre son como llevando una gramática muy, muy formal, por así decirlo, ¿listo? Entonces, claramente aquí quedaría the 7th of March. Y si ustedes le quieren añadir el año, pues estaría bien, y si no, no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Claramente cada uno de ustedes tiene una fecha de nacimiento totalmente diferente. En su cuaderno van a escribir la fecha de nacimiento. ¿Listo? Pero de qué manera, pues la de a donde dice ejemplo, o tiene que ser, digamos, como en Reino Unido, primero Como la ustedes lo fecha. quieran hacer, como ustedes lo quieran hacer. Ah, ¿Listo? Si lo quieren hacer de la manera como se hace en Estados Unidos, Reino Unido, ya eso depende de ustedes. Solo la fecha de nacimiento, ¿cierto? La fecha de nacimiento. Sí, Claramente cuando porque ustedes dicen la fecha de nacimiento tienen que especificar el año siempre que les piden esa fecha.
Apenas acaben, porfa, me la escriben en el chat, si son tan amables. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. entonces, September, the 11th of 2003. September the 11th of 2003. Sí, creo que se escribe así. Ok. ¿Quién me dice cuál es esa fecha en español? ¿Quién me la dice? ¿Ni idea? Pareciera que estuviera hablando como con la pared, por allá. Qué pecado la Yo la profe. verdad no la escuché. No, profe. Cuando no escuchen, digan, pero no se queden así sin decir. Porque pareciera que ¿Se siente ignorada la profe? un poquito. Qué pecado. Entonces dijo, September the 11th of 2003. ¿Cuál es esa fecha en español? El 11 de septiembre del 2003. Muy bien, Paula. Excelente. Tienes un punto positivo. So, how old is Duan? How old is Duan? Presente. No. How old? ¿Le toca pronunciar? Los años. Ajá. How old is Duan? If he was born on 2003, how old? ¿Cuántos años tengo? Pues, No, you know, el que me lo diga tiene punto. yo 16. 16? Sí. Duan, you are 16? sí, señora. ¿Seguro? Sí, Ok, fue Diana, ¿cierto? Ujú. sí. Sí, profe. Listo. ¿Quién sigue? Eh, Me toca por lista, entonces. Paula, porfa. Ay, bueno, está bien, pues lo voy a intentar. Ok. March the night before 24. ¿Sí? Algo así. El año, al final el año. 24. ¿Sí? Ok, nice. ¿Quién me dice cuál es esa fecha en español? ¿La puede Todo el repetir, año. Paula? Por Sí, favor. sí. March the night 24. 9 de marzo del 2004. Sí. Ok, muy bien, Duan. So, how old is Paula? Mm, 16. O usted, no sé. Hagan la cuenta. 16. 16, Ay, es muy sí. fácil. No.